Rabanán, Barehu et Adonai Jameborah. Bendigan a Adonai quien es bendito. Baruch Adonai Jameborah Leolamba et. Bendito es Adonai quien es bendito por siempre y para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Bienvenidos, mis amados ajín, a los fundamentos de la Torah. En esta ocasión, mis ajín, estamos llevando la parashá Yitro. Amén. Esta parashá, mis ajín, está en Shemó, Éxodo, capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 26. Lectura sugerida de la Hatará tenemos Yesayah, Isaías capítulo 6 verso 1 hasta Isaías 7 6 todo de corrido. También tenemos otra cita de Isaías capítulo 9 verso 5 al 6. Lecturas sugeridas del Bri Hadashah para la Parashá Yitro Misajín tenemos Matatilla, Mateo capítulo 5 verso 21 al 30, Mateo 15 verso 1 al 11. Mateo 19, verso 16 al 30. Tenemos Yohanan Mordejai, o sea, Marcos, capítulo 7, verso 5 al 15. Marcos, capítulo 10, verso 17 al 31. Lucas, capítulo 18, verso 18 al 30. Hechos, capítulo 6, verso 1 al 7. Romanos, capítulo 2, verso 17 al 29. Romanos capítulo 7, versos 7 al 12. Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 14. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Tenemos Tito capítulo 1, verso 5 al 9. Tenemos Hebreos capítulo 12, verso 18 al 29. Tenemos Jacob, Santiago, capítulo 2, verso 8 al 13. Primera de Kefa, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10. Todas estas citas, mis amados ajín, hablan algo relacionado con la porción de Yitro. Amén. Así que sean bienvenidos. En esta parashá, mis ajín, miramos que Yitro, el suegro de Moshe, después de saber las cosas que había hecho el Todopoderoso por Israel, va a verle y este sale a su encuentro y le cuenta todo lo que había sucedido con su pueblo. Yitro reconoce la grandeza del Moreolán, después de lo cual hace holocausto y comen. Al ver que todo el pueblo venía a consultar a Moshe, Yitro le aconseja que nombre jueces para aligerar su carga y él resuelve los asuntos más importantes, sometiendo todo al Boreolán. Moshe le escucha y nombra jueces, y su suegro volvió a su tierra. El pueblo llegó al Sinaí, al Har Sinai, y el Boreolán le dice a Moshe que si el pueblo obedece, será especial tesoro sobre todos los pueblos. Además, Misajín será un reino de Kohanim y gente Kadosh. El pueblo respondió que haría lo que diga el Boreolán, o sea, Naseh Benishma, quien después ordena a todos y a todos que se santifiquen y se preparen para el tercer día, porque él bajaría a su pueblo. No podrían ser tocados los límites del monte. Al tercer día vinieron truenos y relámpagos, así como un fuerte sonido de shofar que iba en aumento. El Todopoderoso ordena a Moshe subir al monte
pero los demás deben de evitar acercarse. Comenzó a hablar el Boreolán y le dijo a Moshe, yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Midraín, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yud-Hei Bajei tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Adonai al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat para Yud Hei Bajei tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por lo tanto, Yud-Hei Bajei bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí Misajín el pueblo tembló y estuvo a lo lejos. Le dijeron a Moshe que fuera él quien hablara con ellos y no el Boreolán, porque morirían. El Todopoderoso le dice a Moshe que no se debería tener dioses de plata ni de oro, y se haría un altar de tierra para ofrecer holocaustos. No se deberá hacer altar de piedras labradas y no se deberá subir por gradas al altar para no descubrir la desnudez. Bueno, bienvenidos todos. De todo esto vamos a estar hablando verso por verso. Con ustedes el Aj Yohanan. No olvide suscribirse a este su canal. Active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta esta porción con sus seres queridos. Comparta este canal con sus seres queridos para que estén siendo edificadas sus neshamo, sus almas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemidvotav etzivanu, laxov divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de la palabra de su Torah. Bienvenidos, mis ajín, mis javerín. Saludos a todos los grupos de WhatsApp. Saludos a todos los grupos. A Yeso Olan, a mi Elohim, Hamashia, Macón Shalom Perú, Beit Torah, Casa de Torah. Saludos a todos los grupos. Amén. Saludos a todos mis sajín que están en estos grupos. Y si se me olvidó algún grupo, no se preocupe. Yo le bendigo. Amén. Continuamos. Capítulo 18, verso 1 dice, y Yitro, Cohen de Merián, suegro de Moshe, escuchó de todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por su pueblo Israel,
cómo Hashem había sacado a Israel de Misraín. Aquí Misajín Rashi dice que cuando la palabra Cohen, traducida como sacerdote, está relacionada a un lugar geográfico, se refiere a un príncipe. Hay otro ejemplo con los hijos de David, que no venían de la tribu de Leví y no podían ser sacerdotes, o sea, Kohanim, sino príncipes. Lo puede corroborar en Segunda de Samuel, capítulo 8, verso 18, Primera de Crónicas, capítulo 18, verso 17. Continuamos, capítulo 18, verso 7. Salió Moshe a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron uno a otro cómo estaban, y entraron en la tienda. Aquí, Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como se inclinó es bayistahu, que es una forma de shahá, que significa echarse al suelo, significa arrodillarse, significa postrarse, significa inclinarse, significa reverenciar, significa adorar. De esto, Misajín, aprendemos que está permitido inclinarse en reverencia ante una persona. En este caso, Misajín, miramos que Moshe honró a su suegro de esta manera. Capítulo 18, verso 8 dice, y Moshe contó a su suegro todo lo que Hashem había hecho a Paró y a los egipcios por causa de Israel, todas las dificultades que les había sobrevenido en el camino y cómo los había librado Hashem. Aquí, Misajín, tenemos un ejemplo de cómo se puede ganar a un gentil para la emunaj en Israel. Número uno, contar acerca de lo que Adonai hizo a Paró, a los egipcios por causa de Israel. Número dos, contar acerca de todas las dificultades del camino. Número tres, contar cómo Hashem los ha liberado de todas ellas. Entonces, Misajín, tenemos que hablar nuestro testimonio con aquellos que van saliendo del mundo. Tenemos que hablar de las maravillas de Yud Hei Bajei que ha hecho en nuestra vida. Tenemos que hablar de la Shalom que nos ha dado cuando estamos estudiando su palabra y estamos obedeciendo sus mismos. Algo que el mundo no les da, porque el mundo les da placer, pero para la carne, y eso es perecedero. Misajín, el testimonio personal es una herramienta muy útil para ganar almas para el reino de los Hashamaín. Amén. No lo olviden. Así que labremos un buen eduk, un buen testimonio. Capítulo 18, verso 9 dice, y se alegró Yitro de todo el bien que Hashem había hecho a Israel, al librarlo de la mano de los egipcios. Misajín, la conversión está íntimamente ligada al pueblo de Israel. Uno se convierte para ser parte de un pueblo, o sea, en este caso a Israel. Primer paso en la conversión de Yitro fue aceptar las palabras de Moshe. El segundo paso para Yitro fue tener una experiencia profunda, por lo que le contó Moshe y se alegró. La conversión está basada, Misajín, en una experiencia interior que sea real, que mueve las emociones, Misajín. Capítulo 18, verso 10 dice, entonces Yitro dijo, bendito sea Hashem, o sea, Baruch Hashem, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Paró, y que libró el pueblo del poder de los egipcios. El tercer paso, Misajín, en la conversión de Yitro fue bendecir al Boreolán. Usó las palabras hebreas Baruch Hashem.
Bendito el nombre. Capítulo 18, verso 11 dice, ahora sé que Hashem es más grande que todos los dioses. Ciertamente, esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Misajín, el cuarto paso en la conversión de Yitro fue el rechazo de los dioses paganos y toda la práctica idolátrica. El quinto paso fue dar testimonio de lo que le había sido revelado. Capítulo 18, verso 12 dice, Yitro, suegro de Moshe, tomó un holocausto y sacrificios para Elohim, y Aharón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. El sexto paso, misajín, de la conversión de Yitro es dar sacrificio de ascensión, holocausto, que representa la entrega total de la persona. El séptimo paso es el sacrificio de Shalom, que representa la entrega en la relación íntima con el Boreolán y con los Ajín en la Emunaj. Si la conversión no afecta la economía de la persona, no es auténtica, como dice el Mashiach en Matatías 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. En Mateo capítulo 6, verso 24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Así que mediten eso, dónde tiene puesta su emonaj, dónde tiene puesta su fe. ¿La tiene en el Mashiach o la tiene en las riquezas? Yo le aconsejo que la tenga en el Boreolán, porque ahí va a tener a ambos. Capítulo 18, verso 13 dice, y aconteció que al día siguiente Moshe se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta el atardecer. Misajín, hay dos opiniones en cuanto a qué día fue cuando Yitro vio a Moshe sentado con el pueblo todo el día. Rashi cita la opinión del Rabí Hilla y Rabí Yahoshua ben Levi en el Midrash, y dice que fue un día después de Yom HaKippurim, cuando él bajó del monte con las nuevas tablas de piedra, después de haber recibido el perdón por el pecado del becerro de oro. El argumento, misajín, que hay detrás es que es imposible que Moshe haya podido enseñar al pueblo los estatutos y las instrucciones de Elohim antes de la entrega de la Torah. En el 18:16, otro argumento suyo es que en el 18:27 está escrito que Moshe despidió a Yitro, que se fue a su tierra, mientras que en Números capítulo 10, verso 29, se dice que cuando lo despidió, le rogó que no los abandonase, lo cual ocurrió en el segundo año después de la salida, en Números 10:11, es decir, después de la entrega de la Torá. Según esta opinión, Misajín, la sección de Shemó, capítulo 18, verso 13 al 27, no fue escrita en orden cronológico. La otra opinión, Misajín, que es mantenida por otros jajamín de bendita memoria, es que esta parte sí está en el orden correcto. Capítulo 18, versos 17 y 18 dice, y el suegro de Moshe le dijo, no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo.
Aquí Misajín Moshe necesitaba este consejo de su suegro. Hashem no le dijo esto a Moshe, sino un hombre recién convertido que tenía una sabiduría natural dada por el cielo y ganada a través de su experiencia en la vida. De esto aprendemos, Misajín, la importancia de escuchar a los consejos de los ancianos y a nuestros compañeros que el Todopoderoso nos ha dado, como está en Proverbios 11:14, mire. Vaya apuntando estas citas. Proverbios 11, verso 14 dice, donde hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la cabot. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 15:22 dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Proverbios 19:20 dice, escuchad el consejo y aceptad la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. En Proverbios 27:9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Misajín Moshe no recibió esta revelación del cielo, sino de un hombre. Hashem nos ha dado personas a nuestro alrededor, Misajín, para aconsejarnos a través de ellas. Un sabio escucha consejos de los demás. Segunda de Samuel 16:23 y Primera de Reyes capítulo 12. El que piensa que va a recibir toda la dirección directamente del cielo tiene soberbia y altivez de espíritu. Hashem ha creado la dependencia de los demás para que el hombre aprenda a ser humilde y sensible a las opiniones de los demás. La esposa ha sido creada para aconsejar a su marido. Bereshit 21:12. El consejo de Yitro, Misajín, vino del cielo, pero por medio de un hombre. Si no vivimos una una unidad, vamos a cometer muchos errores. Pero hay que tener cuidado para no unirse con los malvados, porque dan malos consejos, como está en el Tejilín 1, verso 1 y 2, mire, dice, cuán dichoso es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la Torá de Hashem está su deleite, y en su Torá medita de día y de noche. Así que tengamos mucho cuidado, misajín, sentarnos con los pecadores, los transgresores que no quieren saber nada de Torá. En el Tejilín, capítulo 33, versos 10 y 11, dice, Hashem hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo de Hashem permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Aleluya. Capítulo 18, verso 19 dice, ahora, escúchame, yo te aconsejaré, y Elohim estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Elohim, y somete los asuntos a Elohim. Aquí, Misajín, vemos que Moshe sirvió como mediador entre Hashem y el pueblo de Israel. La idea, Misajín, que hay en el judaísmo y en Israel tradicional de que el yudí no necesita mediador, no está basado en la Torah, sino en un espíritu anti-mashiach o anti-mesiánico. Así como Moshe fue mediador entre el Boreolán y Israel, así hoy en día el Mashiach, que es la letra Ba, que une las dos Hei de Yud Hei Ba Hei,
es el mediador entre Yud-Hei Vah-Hei e Israel, o sea, usted y yo, y también de todos los hombres, como está en Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5, que dice, apunte esa cita, Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo Elohim, y también un solo mediador entre Elohim y los hombres, Mashiach, hombre. Ahí está. En Johanán, Misajín, Johanán, Juan capítulo 14, verso 6 dice, Mashiach le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué, Misajín? Porque él es la letra Ba del Shen Gadol, del Shen Hameborash. Él es la letra Ba y es la que une las dos Hei. Capítulo 18, verso 21 dice, además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Misajín, con este texto usted puede escanear a su roe, a su more, a su ministro, a todo aquel que le enseña que tenga estas cualidades. Aquí vemos, Misajín, cómo el trabajo de juez fue delegado a otros. A partir de aquí se creó una jerarquía de jefes en el pueblo de Israel, aparte de los ancianos, jefes de familias que ya existían. Los requisitos, Misajín, que son necesarios para que las personas puedan servir como jueces son los siguientes. Ponga atención. Capaces. Según Rashi, significa que sean ricos para no tener que depender de limosnas ni hacer favores. Deben de ser temerosos de Elohim. Para un juez es más importante el temor que el amor al Todopoderoso. El temor a Adonai es la mejor barrera contra el pecado y evita toda corrupción. En el 20:20 y también en Jeremías 32:40, también necesita ser hombres veraces, como dice Rashi, dice que son los que inspiran confianza, los hombres veraces, los que son dignos de que se confíe en ellos y en sus palabras. Un hombre que no cumple sus promesas no está capacitado para ser un jefe en Israel. También que sean aborrecibles de las ganancias deshonestas. Significa, Misajín, según Rashim, que odien que su dinero esté en litigio. Un buen juez, Misajín, prefiere regalar a otros sus bienes en el caso de que estén en disputa que litigar por ellos. Un buen juez no está sirviendo como juez para ganar dinero, sino tiene otros motivos más nobles para administrar la justicia en el pueblo. La mansedumbre, el bien común, la justicia. Primera de Pedro capítulo 5 verso 1 al 4 dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos del Mashiach, y también participante de la cabot que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Elohim entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Elohim, no por la avaricia del dinero, sino con el sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmerecida de gloria, o sea, de Cabot. Isajín, cuando dice los pondrá sobre el pueblo,
Aquí, Misajín, los jefes tienen una posición sobre los demás. Esta posición ha sido dada del cielo. Cuanto mayor sea la posición, más respeto merece y más responsabilidad se requiere. Hashem pedirá cuentas a todo aquel que tiene una posición de autoridad y de liderazgo en el pueblo. Cuanto más haya recibido, más severo será el juicio, como está en Mateo capítulo 24, verso 45 al 47. Comienza con una pregunta. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Adón venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Isajín, los líderes en el reino están puestos en una posición sobre el pueblo. Este pensamiento es contrario a la idea comunista y socialista que dice que todos son iguales. El Todopoderoso no quiere que todos sean iguales, ni que todos manden y decidan democráticamente. Hay personas más capacitadas que otras que han sido creadas con el don de liderazgo. Estas personas tienen la responsabilidad de administrar sus dones de acuerdo al plan que el Todopoderoso tiene para una buena administración en cualquier cuerpo o empresa. No es lo mismo valor que posición, misajín. Una persona puede tener una posición sobre otra, pero no por eso tiene mayor valor. Todos los hombres tienen el mismo valor, pero no todos tienen la misma posición. El valor tiene que ver con aceptación y la posición tiene que ver con administración. El esposo tiene una posición de liderazgo sobre su esposa, pero no ambos tienen el mismo valor delante del Boreolam. Así que mediten eso. Capítulo 18, verso 25 dice, y escogió Moshe hombres capaces de entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Aquí, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como y puso es Vayiten, cuya raíz es Natán, que en primer lugar, misajín, significa dar. Esto nos enseña que los líderes son dones que el Boreolán da para el bien del pueblo. De la misma manera, misajín, como Moshe dio líderes al pueblo de Israel, el Mashiach dio líderes al pueblo de Israel, como está en Efesios 4:11, y él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, anunciadores de buenas nuevas, a otros pastores y maestros. Misajín, los líderes son dones dados al pueblo. El liderazgo es escogido por Adonai, pero al mismo tiempo, Misajín, es reconocido por el pueblo. Si el pueblo no reconoce al liderazgo que ha sido puesto por Adonai, ese liderazgo no se puede imponer sobre el pueblo. En el reino de los Hashamaín hay una combinación entre teocracia y democracia, como está en Jueces capítulo 5, verso 2, que dice, por haberse puesto al frente de los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendecid a Shen. Misajín, el liderazgo es dado por el cielo, pero recibido y reconocido por el pueblo. Moshe tuvo que ir a los ancianos de Israel en Misraín para que le reconocieran como el libertador. El pueblo de Israel tenía que reconocer a Moshe antes de que él pudiera ser su líder principal. Él no se impuso como su nuevo líder. Si el liderazgo se impone sobre el pueblo,
no está bien. Mire lo que dice Mateo capítulo 20, verso 25 al 28, que dice, pero Mashiach, llamándolos juntos así, dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Misajín, la actitud de un líder bueno es la actitud de un siervo, un esclavo que vive para el bien del pueblo que está debajo de él. Por otro lado, Misajín, el pueblo no puede usar este texto como un pretexto para abusar del liderazgo y faltarle el respeto. Tu líder le falta el respeto, tu roe le falta el respeto. Misajín, el que no respeta al liderazgo no respeta al Boreolán que lo puso. El que muestra respeto a los líderes está honrando al Boreolán y a su Mashiach. Cuando dice jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, había 600 jefes de 1000, de 6000 jefes de 100, 12,000 jefes de 50 y 60,000 jefes de 10, en total 78,600 jefes sobre los 600,000 varones en Israel. Esto nos enseña, Misajín, que hubo una estructura de jerarquía con una escalera de autoridad. De esta manera. De esta manera, Misajín, cada uno de los jefes de 10 estaba sometido en un jefe de 50. Cada uno de los jefes de 50 tenía 5 jefes debajo de sí. Y un jefe encima de sí. Cada uno de los jefes de 100 tenía 2 jefes debajo de sí. Y un jefe encima de sí. Cada uno de los jefes de 1000 tenían 10 jefes debajo de sí. Sobre los 600 jefes de 1000 estaban 70 ancianos que fueron escogidos como gobierno en Israel, o sea, el Sanedrín. La cabeza del Sanedrín, Misajín, fue el sumo Cohen. En esta ocasión era Aarón el Cohen, que estaba sometido a Moshe, para que vaya meditando en eso. Amén. Recuerden que tenemos un Elohim de orden, no de desorden. Capítulo 19, verso 1 dice, al tercer mes de la salida de los Bené Israel de la tierra de Misraín, ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Isajín, aquí miramos que llegaron el primer día del tercer mes, llamado Sivan. Capítulo 19, verso 2 dice, partieron de Refidín, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Allí frente al monte acampó Israel. Aquí, Misajín, según Rashi, la palabra hebrea que ha sido traducida como frente a, significa siempre en el lado oriental. Esta es la primera vez, Misajín, que el pueblo aparece de manera singular. Ponga atención. El último verbo del verso está escrito en singular. Acampó, como si fuera uno solo. Y prácticamente somos uno solo. Una misma Neshama, una misma alma. Antes había muchas peleas entre diferentes grupos dentro de Israel, pero ahora habían llegado a un estado de ejá, de unidad, como debemos de estar usted y yo, de manera que es presentado como si fueran una sola persona. Acampó Israel. Esta ejá fue necesaria para que
te entregara la Torá desde el cielo, Misajín. Ya habían pasado 46 días desde la salida de Misraín. Cada uno de esos días, Misajín, representa una elevación de Kedushá del pueblo. El máximo nivel de la Kedushá es la puerta 50 de Binah, que son los días entre Pesach y Shavuot, mal llamado Pascua y Pentecostés. Según la tradición, la Torá fue dada en Shabbat el día 6 del tercer mes, Sivan, o sea, el primer día del mes que es Rosh Hodesh. Cayó, por lo tanto, el segundo día de la semana, llamado lunes. Misajín, cuando iba a ser renovada la entrega de la Torá con el derramamiento del espíritu de Kedosham, vemos, Misajín, que los creyentes en Mashiach del pueblo de Israel estaban todos unánimes, juntos, como está en Hechos 2:1, que dice, cuando llegó el día de Shavuot, mal llamado Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Misajín, miramos que la Ejá, o sea, la unidad, fue la condición para que la Torá pudiera ser escrita en tablas de piedra. Y también fue la condición para que la Torá pudiera ser escrita en corazones de carne, o sea, en conciencias humanas, como está en Jeremías 31, verso 31 al 34, que dice, He aquí vienen días, declara Shen, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Jehudá un pacto renovado, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraín, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Shen. Aquí estamos mirando que sí se casó con Israel, pero cuando hicieron el becerro de oro, se rompió ese pacto. Es como hoy en día un matrimonio. Se casa usted con su pareja y esta pareja le es infiel, se rompe el pacto matrimonial. Sigue diciendo el texto tocado, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Shen. Quiero que note aquí, que aquí dice, con la casa de Israel, no con las religiones, no con las iglesias, no con el cristianismo. Aquí dice con la casa de Israel. Así que nomás viene por la casa de Israel un pueblo que abraza la Torá, que abraza los mandamientos, que obedece los mandamientos, que le celebra las fiestas a Yud Hei Bajei. Cambie su chip, cambie su conciencia, cambie su mentalidad, cambie su manera de comer. Mire lo que sigue diciendo el texto Kadosh. Pondré mi Torá dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más a cada uno de su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Shen, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Se da cuenta? Así que mediten esta cita, apúntela allí, Jeremías 31, verso 31 al 34. ¿Sí? Pero viene por un pueblo obediente a sus mismos. Mediten esas palabras que le da esta vasija de barro. Amén. Amén, hermanos. Continuamos. En Yehezkel, capítulo 11, verso 19 y verso 20, está escrito diciendo,
Yo les daré un solo corazón y pondré un ruaj nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos. Ahí está. Guarden mis ordenanzas y los cumplan. ¿Te da cuenta? Debemos de andar en sus estatutos, debemos de guardar sus ordenanzas, lo que Él manda, y los cumplan para no confundirnos, porque aquellos dicen, yo los guardo, sí, pero ¿dónde los guarda? ¿En el armario? Y luego dicen, yo los cumplo, ¿qué cumple? Lo que le dijo uno anti-Torah, esto sí y esto no, esto sí y esto no. Recuerden, mis amados ajín, que la Torah Kedoshá no es un buffet. La Torah es para abrazarla, vivirla. Prácticamente, mis ajín, es un estado de vida diferente. Una cultura diferente es la que tiene el Boreolán con su pueblo, el pueblo de Israel. Amén. Mire lo que dice en Yehezkel, Ezequiel capítulo 36, verso 26 al 37. Perdón, Tikkun. Es capítulo 36, verso 26 y verso 27. Dice, además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi ruaj. Aquí viene el espíritu del Boreolán, aparte del que ya tenemos que nos dio vida. Recuerden que el espíritu del Boreolán es Kedusha, santidad. Dice, y haré que andéis en mis estatutos. Él es el que hace mi sajín. Por eso, tenemos que hacer lo que hizo Abraham Avino cuando salió de Casdín, Ur de los Caldeos. Cuando le dijo, ya después que había obedecido los mandamientos, dice, primero le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando él salió y anduvo obedeciendo la palabra de Yuhet Bajei, cuando escuchó la voz de Adonai, le dijo, ve delante de mí y sé íntegro. Eso es lo que pide el Boreolán de usted y de mí. Que seamos íntegros, que vivamos una vida de integridad. Por eso sigue diciendo el texto tocado, dice, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas, cuidadosamente, sin desviarnos, misajín. En el pacto renovado fue sellado con la sangre del Melech HaMashiach, Pesach, y entregado a los fieles en Shavuot, mal llamado Pentecostés, como está en Lucas capítulo 22, verso 20, que dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el pacto renovado en mi sangre, que es derramada por vosotros. Aleluya. Y en segunda de Corintios, misajín, capítulo 3, verso 6, dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un pacto renovado, no de la letra, sino del roaj, porque la letra mata, pero el roaj da vida. Entonces aquí estamos mirando que, ¿quién es el que da vida? El Boreolán, y el Boreolán es el espíritu de vida. Aleluya. Para aquellos que andan allí dividiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu, todo es uno y todo es lo mismo. Diferente función, pero todo está en Eja. Así como usted y yo tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Mire lo que dice en Hechos capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando el Ruaj de Kedushá venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Yehudá, Shonrom y hasta los confines de la tierra. Aleluya. Entonces hay que buscar la llenura de la Ruach HaKodesh en la Moed de Shavuot, misajín. Ese es el punto en la Moed de Shavuot, tener una elevación de conciencia
quemar toda la inmundicia que hemos acumulado durante todos los días hasta llegar hasta esta fecha. Capítulo 19, verso 3 dice, y Moshe subió hacia Elohim y Hashem lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los Bene Israel. Nótense aquí, Moshe subió a Adonai por las mañanas. Entonces esto ocurrió el segundo día del mes de Sivan, Misajín. Según Rashi, la expresión la casa de Jacob se refiere a las mujeres, ponga atención. Y la expresión a los hijos de Israel se refiere a los varones. En Bereshit 46:27, donde la expresión casa de Jacob aparece por primera vez, se refiere a los Benei Jacob, a los hijos de Jacob, que vinieron a Misraim. Así, Misajín, que la pregunta surge si realmente hay que entenderlo como una referencia a las mujeres solamente. ¿Sí? Capítulo 19, verso 4 dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Pongan atención. Las águilas, Misajín, son las únicas aves que llevan sus crías sobre las alas. Las demás aves colocan sus crías entre sus patas. No hay otras aves, Misajín, que vuelen por encima de las águilas, y por eso es el lugar más seguro para sus crías. Las águilas, Misajín, hacen su nido en las rocas muy alto. Después de haber construido el nido con palitos, van quitando partes de sus plumas, colocándolas en el nido para que sea más agradable para los aguiluchos. Cuando el aguilucho es suficientemente grande, llega el momento de sacar las plumas del nido para que el hogar ya no sea tan agradable como antes. Así, Misajín, el aguilucho no querrá volver ahí. Esto fue lo que pasó en Misraín con los Bene Israel. Después, uno de los padres extiende sus alas delante del aguilucho para que las vea. Luego bota a su hijo del nido para que caiga al vacío. Como el aguilucho todavía no sabe usar sus alas, uno de los padres lo recoge sobre sus alas y lo sube a las alturas otra vez. Luego lo tira en el aire para que caiga de nuevo. Y así sigue hasta que el aguilucho aprende a volar. Y he aquí los textos de las escrituras, Misajín, que hablan de las águilas. Por ejemplo, de Marín 32:11, Segunda de Samuel 1:23, Isaías 40, verso 31, Ezequiel capítulo 10, verso 14, el Tejilín 103, verso 5, Job capítulo 39, verso 27 al 39, Proverbios 23, verso 5, Proverbios 30, verso 17 al 19, Revelaciones 12, verso 13 y 14, y en Devarim capítulo 28, verso 49, y Abdías 4. Hace referencia al Imperio Romano, cuyo símbolo era el águila. Cuando el Boreolán dice, os he traído a mí, no a una religión estática, sino a una vida íntima en relación con él mismo, como está en Yohanan 15, verso 14 y 15, y en Primera de Yohanan 1:3, y en Primera de Corintios 1:9. Aquí no se trata solo de servicio, como lo traduce el Targum, sino de una relación. El judaísmo bíblico está basado en una relación íntima con el Abba por medio del Melech HaMashiach. Capítulo 19, versos 5 y 6 dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro, más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de Kohanim y una nación Kadosh. Aleluya. Estas son las palabras que dirás a los Bene Israel. Aleluya. Esa es la promesa, Misajín.
de que seamos un reino de Quanin para el Abba y una nación Kadosh. Aquí, Misakin, aparece una de las palabras más importantes de las escrituras, la palabra sí. La palabra sí, condicional. La invitación ha sido dada del cielo, pero requiere una respuesta por parte del hombre, por parte de usted y de mí. Si el hombre responde, recibe las bendiciones del pacto. Si el hombre no responde, no hay ni pacto ni bendiciones. Así de simple. Isaquín, hay condiciones para poder obtener los beneficios de los pactos. Muchas personas quieren los beneficios sin cumplir las condiciones. El que no escucha ni obedece no será parte de ese pueblo especial que es un tesoro para el Bore Olán. La condición, Misajín, es la obediencia. Por si alguien llega por allí y le dice, eso no lo obedezcas, eso ya no, apártese del tal, ¿sí? Porque está macheteando la Kadosh Torah de Yud Hei Bajei. Recuerde que si en sus manos tiene disponibilidad para obedecer una misbah, hágalo. Si está en usted obedecer la misbah, hágalo. Si usted tiene las posibilidades para obedecer la misbah, el mandamiento, hágalo. Porque aquí usted está agradando al Boreolán, no está agradando a su prójimo. Recuerde que la conexión directa hacia el Boreolán son sus misbos, son sus mandamientos, mis amados ajín. Para saber cómo piensa, cómo siente el Todopoderoso, debemos de obedecer sus mandamientos, que es el lenguaje de Él para con nosotros. Así que si en sus manos está obedecer una misbah, hágalo, hágalo sin demora, porque si lo miraron sus ojos y su conciencia lo ha ejecutado y no lo obedece, el Todopoderoso se lo va a mostrar de nuevo, una y otra vez, hasta que logre usted obedecer la misma. Amén. Capítulo 19, verso 8 dice, y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, haremos todo lo que Hashem ha dicho. Esto en hebreo es, Naseh benishma. Haremos todo lo que Hashem ha dicho. Y llevó Moshe a Hashem las palabras del pueblo. Aquí Misajín el pueblo contestó por la tarde del segundo día de Siván, cuando Moshe había bajado del monte. En la mañana siguiente, el tercer día de Siván, Moshe subió de nuevo al monte con la respuesta del pueblo. Capítulo 19, verso 9 dice, y Hashem dijo a Moshe, he aquí vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo escuche cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Aleluya. Entonces Moshe comunicó a Hashem, las palabras del pueblo. Misajín, el tercer día del tercer mes, llamado Siván, Hashem le comunicó estas palabras a Moshe. Luego él baja y habla con el pueblo. Y luego sube otra vez con las palabras del pueblo el cuarto día del mes. Para que vaya teniendo algo de luz. Capítulo 19, verso 10 dice, Hashem dijo también a Moshe, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana. Hoy es el presente y mañana es el futuro, Misajín. Y que laven sus vestidos. Sus ropas, quiere decir también su cuerpo, es una vestidura. La vestidura que alberga el Roaj y la Neshama. Isajín, esto significa que Moshe tenía que ver que el pueblo se santificara durante el cuarto y quinto días del mes de Siván. Según la tradición, Misajín, la Torá fue entregada en Shabbat, el día 10, el Tikkun aquí,
fue entregada en Shabbat el día 6 de Sivan. ¿Sí? Apunte esa fecha, porque hoy en día se levanta mucha gente y van a querer engañarla. Capítulo 19, verso 11 dice, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Hashem descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Misajín, aunque fue el día 6 del mes, el Boreolán está usando la expresión tercer día, en alusión a la resurrección del Mashiach, en la cual también manifestó su cabot de una manera extraordinaria. Capítulo 19, verso 12. No olvide suscribirse a este canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Hay que tener misericordia de todos aquellos que no conocen la Kadosh Torah, las palabras de vida. Recuerde que usted al hacerlo se convierte automáticamente en una atalaya de Yud Hei Ba Hei. Amén. Así que continuamos, capítulo 19, verso 12, en la Parashá Yitro. Dice, y pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás, guardaos de subir al monte, o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ponga atención aquí. La santidad, misajín, implica reconocer los límites. Los límites son los que santifican. Santidad significa hacer una división entre una cosa y otra, misajín. En el reino de los cielos hay muchos límites, como hemos visto en relación con la escalera de Jacob, ¿se acuerdan? Cada uno de nosotros está en un escalón. Son niveles, son límites. Cuanto más Kadosh sea una persona, más podría acercarse al Boreolán. Recuerden que la escalera estaba sentada en la tierra y elevada hacia el cielo. Y por un lado bajaban y por otro lado subían Malajín. Izquierda y derecha. La columna central son los escalones, que es la letra Ba y es Mashiach. Isajín, la santidad tiene que ver con acercamiento, acercarse al Boreolán, porque recuerde que uno está en Malhú, uno está ya aquí en la tierra. Los límites fueron puestos para dividir entre el pueblo y los Kohanim. El pueblo no podía traspasar esos límites, misajín. Es muy grave traspasar los límites que el Boreolán marca. Siempre trae graves consecuencias, misajín. El pueblo no había aprendido esta lección. Por ende, el Todopoderoso le insta a Moshe varias veces a advertir al pueblo para que no traspase los límites. Muy importante. Si usted ha traspasado los límites, por ejemplo, de las herencias que les han dejado sus antepasados, tierras, casas, etcétera, y usted las ha movido, las ha corrompido, haga teshuva, arrepiéntase y rectifique. Haga su tikkun personal, su tikkun por el Olán, una rectificación completa y luego venga al Boreolán por medio de la letra Ba que es Mashiach y reconcíliese con él para que el Rajún tenga misericordia de usted. Amén. Capítulo 19, verso 13 dice, ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Ponga atención, hay una señal. La palabra hebrea que ha sido traducida como bocina es Yovel, que significa cuerno, especialmente cuerno de carnero, misajín. Según la tradición, este cuerno está representado por uno de los que Abraham vino tomó del carnero que fue sacrificado en lugar de Isaac. ¿Se acuerdan de la que da Isaac?
la atadura de Isaac, pues de ahí agarró shofar. Capítulo 19, verso 14 y 15 dice, y Moshe bajó del monte al pueblo. Recuerden que aquí baja de la conciencia al pueblo, son niveles. Es cuando dice suben, está subiendo a nivel conciencia. En la Kabbalah y en el Zohar eso significa. Por eso, encarecidamente le encargo que vaya y en este mismo canal busque usted la porción de Yitro en la lectura del Kadosh Zohar para que usted complemente este estudio y así ir saliendo poco a poco de la ignorancia, misajín. Y Moshe bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos llevaron sus vestidos, perdón, Ticún, y ellos lavaron sus vestiduras. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Misajín, la santificación consistía en 4 cosas, ponga atención. Número 1, santificación del cuerpo. Esto implicaba, misajín, y implica todavía pasar todo el cuerpo por agua purificadora, la mitbe, para ser libres de toda contaminación y en referencia al contacto con la muerte. En primer lugar, misajín, por haber tenido un contacto físico con algún cadáver o haber tenido emisión seminal o flujo menstrual. En Ezequiel capítulo 16, verso 8 y 9, hay una alusión miságina que no solamente lavaron su ropa, sino también sus cuerpos para entregarse al Boreolán. Número 2, santificación de la ropa. Recuerden que nuestro cuerpo también es como una vestidura. Lavar sus vestiduras como un acto de purificación exterior de la ropa, que es una extensión del cuerpo humano. Número 3, santificación mental, nivel conciencia, nivel espiritual, misajín. Armarse con una mente expectativa y preparar su interior en oración para poder entrar en un pacto y recibir al Boreolán. Número 4, no tener relaciones sexuales, lo cual produce impureza ritual, misajín, por su relación con la muerte, por la muerte de los espermatozoides que mueren sin producir vida humana, para lo cual fueron creados. El hombre que tiene derrame seminal se vuelve ritualmente impuro, mientras que el semen esté dentro de la mujer no produce impureza ritual. Pero en el momento de ser expulsados de la matriz produce impureza. Pero después del tercer día ya no lo hace, porque en ese día los espermatozoides ya no podrán producir vida y no causarían impureza ritual. Esa es la razón, misajín, por la que no podían acercarse a mujer durante los 3 días. Así que mediten en esos 4 puntos, amén. Es importante la purificación para poder recibir al Boreolán en nuestra conciencia y en todo nuestro ser. Capítulo 19, verso 16 dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de cuerno, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Misajín, esta fue la primera celebración de Shavuot, el primer Pentecostés. Recuerden que en Pentecostés fue entregada la Torá desde el cielo y en el Pentecostés ocurrido en el 50 días. Recuerden que es la 50 puerta de Binah.
A los 50 días después de la resurrección del Melech HaMashiach, fue renovado el pacto y la Torah fue escrita en el corazón de Israel. Así que todos tenemos esa Torah inscrita en nuestros corazones, en nuestra conciencia. Solamente necesitamos actualización, conciencia. Mire lo que dice en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de la Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Ruach les daba la habilidad para expresarse. Misajín, el sonido del shofar es muy significativo. El shofar de Shavuot es llamado el primer shofar. El shofar de Yom Teruah es llamado el primer día del séptimo mes, es llamado el último shofar. Y el shofar de Yom Kippur, el 10º día del séptimo mes, es llamado el gran shofar. Pero de eso hablaremos en otro tema relacionado con los toques del shofar. Capítulo 19, verso 17 dice, y entonces Moshe sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Elohim, y ellos se quedaron al pie del monte. Isajín, el pueblo es sacado para encontrarse con Elohim. Según Devarim 33:2, el Todopoderoso también salió a recibir al pueblo, como está escrito. Dijo, Hashem vino del Sinaí y les esclareció desde Seir y resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de 10 millares de Kadoshim. A su diestra había un fulgor centellante para ellos. Aquí Misajín no dice que el Todopoderoso vino al Sinaí, sino del Sinaí. Esto nos enseña, Misajín, que no solo bajó al Sinaí, sino que también dejó el monte para ir al encuentro con el pueblo. Por eso la nube de fuego, las nubes de Cabot, por eso el Boreolán estuvo allí en todo el exilio del Éxodo. Capítulo 19, verso 20 dice, y Hashem descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Hashem a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Aquí es lo que le digo de nuevo. Moshe subió a su nivel conciencia. Aquí está escrito que Adonai descendió al monte. Sin embargo, en el 20:22 está escrito que Adonai habló desde el cielo. ¿Cómo se puede entender esta aparente contradicción, Misajín? Por un lado, Rashi dice que el Todopoderoso inclinó los cielos superiores e inferiores y los extendió sobre la montaña como una sábana, sobre una cama, y el trono de Cabo descendió sobre ella. Así él estaba tanto en el cielo como en la tierra, para que tenga una idea. Capítulo 19, verso 21 dice, y Hashem dijo a Moshe, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver a Hashem y perezcan muchos de ellos. Como le dije anteriormente, Misajín, 4 veces está escrito que el pueblo no puede traspasar los límites de lo prohibido. En el 12, en el 21, en el 23 y en el 24. Misajín, qué importante es para el hombre no traspasar los límites, como dice Devarim, Deuteronomio capítulo 19, verso 14. Dice, no moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados, en la herencia que recibirás en la tierra que Hashem tu Elohim te da en posesión. Tal vez tú pienses que solo en la tierra de Israel, pero recuerda que el Boreolán dice, toda la tierra es mía. No solamente la tierra donde está el país de Israel.
Toda la tierra donde tú estés en tu país le pertenece al Boreolán. Pero el hombre ha hecho las divisiones y eso va trayendo consecuencias todos los días. Guerras tras guerra, egoísmo, etcétera, etcétera. Capítulo 19, verso 22 dice, también que se santifiquen los Kohanim que se acercan a Shen, no sea que Hashem irrumpa contra ellos. Miramos aquí, Misajín, que los Kohanim eran los primogénitos de todo Israel. Ellos podían acercarse al Todopoderoso. Esto nos enseña, Misajín, que hay diferentes niveles de Kedusha, de santidad, entre las diferentes funciones dentro del pueblo de el Todopoderoso. Miren lo que dice aquí en el 19:23. Dice, y Moshe dijo a Shen, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Aquí, Misajín, lo que hace que algo sea santificado o sea apartado es que tiene un límite. El monte fue apartado, santificado por los límites y la presencia de Adonai que estaba limitada dentro de esos límites. ¿Qué pasa si una persona no está apartada, no está santificada, no está en Kedushá? Recuerden que el Boreolán es fuego consumidor. Él mata toda la impureza. Todo lo que no está Kadosh es fulminado en el fuego. Capítulo 19, verso 24 dice, entonces Hashem le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aharón contigo, pero que los Kohanim y el pueblo no traspasen los límites para subir a Shen, no sea que él irrumpa contra ellos. En esta ocasión, Moshe podía acercarse más que a Aharón. Aharón podía acercarse más que los Kohanim, y los Kohanim podían acercarse más que el pueblo, y el pueblo no podía traspasar los límites. Nos surge la pregunta, Misajín. ¿No revelan los escritos del Brit Hadashah que el novio es el hijo? ¿Por qué se presenta aquí el Boreolán como el novio? ¿Será que hay dos matrimonios? Uno entre el padre e Israel y otro entre el hijo y la iglesia. Cuidado con sus pensamientos. Esto es lo que enseñan muchos cristianos. En primer lugar, tenemos que descartar la idea de dos pueblos del Todopoderoso. Lo que dice todo el Tanaj, que solo hay un pueblo y ese pueblo se llama Israel. Daniel 7:27. El nuevo pacto fue hecho con Israel, como están Jeremías 31:31. No con otro pueblo. El Mashiach no fundó una nueva religión, porque si lo hubiera hecho sería un falso profeta. Ya hemos hablado mucho de este tema, así que no vamos a repetir esta verdad. Solo hay un pueblo y ese pueblo es Israel. Y ese pueblo es la novia. Según lo dijo Yohanan ben Zahariah en Yohanan en Juan 3:26 al 29. Mire lo que dice. Juan capítulo 3, verso 26 al 29 dice, y vinieron a Johanán y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del jardín, de quien diste testimonio, está haciendo tevilá, y todos van a él. Respondiendo Johanán y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Mashiach, sino que he sido enviado delante de él.
El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí le escucha, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por esto, y por eso este gozo mío se ha completado. Aleluya. Entonces, mis aquí, no confundamos las cosas. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Roaj. Él es el único. No hay tres. Así que medite en eso, misajín. Hay muchas citas que refuerzan todo esto. Capítulo 20 dice, y habló Elohim todas estas palabras diciendo. Aquí misajín el Targum tradujo este verso y habló la palabra de Hashem. Cuando dice y habló la palabra de Hashem, en muchas ocasiones el Targum usa la expresión, la palabra de Hashem, que es la menra. Y la menra es Mashiach, que se hizo carne. Cuando hay una manifestación clara de Hashem en la tierra, en Bereshit 1:27, Bereshit 9:17, Bereshit 17:7, Bereshit 15, verso 6, Bereshit 19:24, Bereshit 22:14, Bereshit 28:20 y 21, Shemó capítulo 3, verso 14 y Shemó 24, verso 1. Aparece la expresión la menra de Hashem. En los diferentes Targumim como sustituto de Elohim es Yud Hei Vahei. Esto nos enseña, misajín, que los que tradujeron el hebreo al arameo habían entendido la manifestación del Todopoderoso en la tierra como una revelación de la palabra, la menra. El Todopoderoso es tan grande y tan inmenso que no se puede ver ni comprender, al menos que Él haga una transformación de su inmensidad a algo más pequeño. Por eso, misajín, por esta razón surgió la expresión Yud Hei Hei Katan, el rostro pequeño, que es Mashiach, la letra Ba. El pequeño Yud Hei Hei se puede comparar con un transformador que cambia la tensión eléctrica de 15,000 voltios que hay en los cables de alta tensión a la de 220 o 120 voltios para que la corriente eléctrica pueda ser utilizada en las casas. La tensión de 120 voltios está muy reducida y así podrá ser utilizada en el hogar. En caso contrario, estaríamos en peligro mortal cada vez que utilizáramos un aparato eléctrico, misajín. La manifestación del Boreolán en la tierra es parecida, misajín. Él no puede revelar toda su cabot, toda su potencia, porque entonces el hombre quedaría calcinado. Así que mediten esas palabras. Él es el único. Capítulo 20, verso 2 dice, yo soy Hashem tu Elohim. Aquí vamos a hablar de las 10 palabras o los 10 mandamientos. ¿Sí? Asereja Dibrot, los 10 enunciados o como usted los conozca. Capítulo 20, verso 2. Ponga atención. Aquí están los misbó. Yo soy Hashem tu Elohim, que te saqué de la tierra de Misraín, de la casa de servidumbre. Aquí hoy en día todavía nos sigue sacando de Misraín. Nos saca de la inmundicia, de la estrechez, de la depresión, de la envidia, del egoísmo, de la vanidad. Todo eso es Egipto, todo eso es vanidad, todo eso es muerte. En Éxodo capítulo 34, verso 28, Devarim 4:13 y Devarim 10:4,
se encuentra la expresión las 10 palabras, que en hebreo es Aseret Hadevarim, en referencia a Shemot 20, verso 2 al 17. Esta es la primera de las 10, misajín. La expresión 10 mandamientos no aparece en las escrituras. Es más, misajín, en estas 10 palabras se encuentran 14 de los 613 mandamientos de la Torá, por si no sabía. Así que es más exacto hablar de las 10 palabras que hablar de los 10 mandamientos, puesto que aquí, misajín, se puede encontrar más de 10 mandamientos. Puede analizarlos bien cuando tenga tiempo, pero dése el tiempo. Como en las escrituras, el número 10, misajín, representa la totalidad. Estas 10 palabras representan toda la Torah. La Torah nos enseña, misajín, que estas 10 palabras estaban escritas en 2 tablas de piedra. La tradición enseña, misajín, que en la primera tabla había 5 palabras y en la segunda había 5. Las 5 primeras tienen que ver con la relación entre el hombre y el Boreolán. Y las 5 últimas tienen que ver con la relación entre el hombre y su prójimo. En las 5 primeras palabras aparece el nombre de Yud Hei Vav Hei 8 veces, pero en las últimas 5 palabras no aparece. ¿Lo ha notado usted? Las 10 van desde lo más importante hasta lo menos importante, pero no quiere decir que carecen de importancia. Todo es importante. Esto nos enseña que es la misma escalera de Jacob, de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Yud Hei Vav Hei es la escalera de Jacob. La primera es la más importante, misajín, pero la última es la más difícil, porque es más fácil controlar las acciones que los pensamientos. La primera de las 10 palabras empieza con yo soy. El Todopoderoso se presenta como el eterno Elohim o tu eterno Elohim de forma singular. Cada uno tiene que tener una relación personal y singular con él, misajín. Por eso le digo que los misbó son la conexión que usted tiene directamente con él. Para que él le pueda hablar. Si usted escucha la voz, si usted dice que escucha la voz del Boreolán, entonces debe de obedecer los mandamientos. O la voz de Yud-Hei Vah-Hei le está diciendo que no los obedezca. Llévelo a su conciencia. O escuchó la voz de su prójimo que le dice que como él no guarda los mandamientos, que usted no los guarde tampoco. Analice esa línea. Analice cuál le lleva a la vida y cuál le lleva a la muerte. Cuál línea no tiene fin y cuál tiene su fin. Y lo más horrendo, el final de cada una. Una tiene vida eterna y la otra tiene muerte eterna. Misajín, la base de nuestra relación con Él es la redención que hemos experimentado. Tanto la primera que se hizo por medio de Moshe, como la segunda que se hizo y se hará por medio del Melech HaMashiach. La segunda palabra, misajín. Segunda palabra está en Shemot 20, verso 3 al 6. Dice, no tengas otros dioses delante de mí. Ponga atención. Esto dice la palabra, no lo digo yo. Yo simplemente soy una vasija de barro. Amén. Dice, no te hagas ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adores ni los sirvas, porque yo, Hashem tu Elohim,
Soy Elohim celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero mire la diferencia del beneficio. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aleluya. ¿De cuáles es usted? ¿De los que odian a Elohim? ¿De los que aborrecen a Elohim? ¿O de los que amamos a Elohim? Que amamos y obedecemos los mandamientos de Yud Hei Vahei. Isajín, esta es la segunda palabra. No es que existan otros dioses. No es que existan otros dioses. Devarim 4:39, Primera de Reyes 8:60 y Primera de Corintios 8, versos 5 al 6, sino que se trata de no aceptar como nuestro Elohim a algo que ha sido creado como si fuera el creador mismo. ¿Me explico? Romanos 1:25. Esta palabra, misajín, implica que está prohibido confiar en cualquier poder además de Hashem. Adorar ídolos o santos o estatuas, inclinarse ante ellos, hacerlos o poseerlos. Hay unas preguntas que nos ayudan para saber si tengo otros dioses en mi vida. Ponga atención. Aquí esto es para hacernos un diagnóstico usted y yo, mire. Los 4 o 5 preguntas. ¿Quién manda en mi vida? Preguntémonos eso. Segundo, ¿dónde está mi emunaj? ¿En quién he puesto mi fe? Número 3, ¿dónde está mi pasión? Número 4, ¿quién es la fuente de mi vida? Número 5, ¿quién es mi alabanza? ¿A quién le doy mi alabanza? Si un ídolo, una persona, un sistema, una organización o un objeto puede ser puesto como respuesta a una o varias de estas 5 preguntas, ¿tengo un o varios dioses en mi vida? Por ejemplo, misajín, el dinero es el ídolo más importante de este mundo. Los avaros no heredarán el reino de Adonai, porque son idólatras, como está en 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Efesios 5:5 dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mashiach de Elohim. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la emunaj y se torturaron con muchos dolores. Y también el Mashiach dice en 6:24 de Mateo, dice, no podéis servir a Elohim y a las riquezas. Así que medite si tiene alguna de estas. Vamos con la tercera palabra. Shemot 20, verso 7 dice, no tomes el nombre de Hashem tu Elohim en vano, porque Hashem no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Hay que tener mucho cuidado. Si usted y yo ya conocemos el Shem HaMevorash, Yud Hei Vahei, no lo metamos en discusiones ni peleas ni demos falso testimonio de él. Si usted lo conoce el nombre Kadosh, guárdelo en todo su ser. Que cada que respire usted mencione el nombre Kadosh. Que con cada respirar usted le dé la cabot al Todopoderoso. Que todo su Kadosh cuerpo, que ya está limpio, respire la Kedushá de Adonai. Y llevémoslo a la conciencia, meditemos. No se enoje. No se enoje si yo le digo Dios, Señor, Adonai,
Hashem, el Todopoderoso. Yo conozco el Shem Hameborash, pero por respeto al nombre lo uso solamente cuando es correctamente alineado y necesario. ¿Sí? Si usted lo conoce, respete el nombre. No lo contamine con otros labios impuros. Recuerde que todo tiene consecuencia. Vamos con la cuarta palabra, dice en el Shemot 20, verso 8 al 11. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat para Hashem tu Elohim. Quiero que lea conmigo porque luego dicen, esta es fiesta de los judíos. No, aquí dice claritamente, Shabbat para Hashem tu Elohim. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, y el mar, y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Hashem bendijo al Shabbat y lo santificó. Entonces, misajín, el verbo acuérdate en hebreo está escrito en la forma paol, lo cual implica algo constante, como el español gerundio, guardando. Recuerden que en toda la semana tenemos que cuidar y recordar el Shabbat. Según Rashi, implica que uno se acuerde del Shabbat durante toda la semana. Al comprar algo bonito, se destina para el Shabbat. Y así sucesivamente, misajín. En Devarim, Deuteronomio 5:12, dice, guarda el Shabbat. Apunte las citas. Estas dos palabras fueron dichas en un enunciado. El Todopoderoso es el único que puede decir dos palabras en un enunciado. En el Tejilín 62, verso 11. Según Rashi, lo mismo hizo en los siguientes versos. Shemot 31:14. También con Números 28:9. Y con Devarim 22:11. Y con Devarim 22:12 y Vayikra 18:16. En Devarim 25:5. Misajín, mis javerín, el séptimo día, cuando dice el séptimo día, no es el sexto ni el primero. No se puede sustituir por otro día. Hashem mandó que fuera el séptimo día y punto. El Todopoderoso ha hecho un camino recto, pero el hombre lo ha torcido. Por eso usted escuche la voz de Adonai y no escuche la voz de los hombres, porque todos estamos torcidos aquí en este Olán. Me cuento yo también porque a veces, por error, uno comete error, válgame la redundancia. Pero tenemos aquí el espejo para mirarnos, que es la Kadosh Torah. Y hacer el tikkun, rectificar y reconocer que eso es agradable delante de los ojos de Adonai. Mire lo que dice en Proverbios 21:8, dice, torcido es el camino del pecador, mas el proceder del impío es, perdón aquí, tikkun. Proverbios 21, verso 8, apunte la cita. Proverbios 21:8. Torcido es el camino del pecador, mas el proceder del limpio es recto. Entonces, ¿qué nos manda el Todopoderoso? Hacer ticún, limpiarnos, estar oliendo bien delante de la presencia del Todopoderoso. Misajín, el séptimo día empieza la caída del sol del viernes y termina la caída del sol del sábado. Apunte bien eso por si no sabe cómo guardarlo. 25 horas mínimo que tiene que estar usted conectada. ¿Conectada de qué manera? Pues leyendo la palabra, recordando las palabras, hablando de la palabra,
estar conectada con la presencia divina reducida en este Olán, que es la presencia de Elohim en usted y en mí, ¿sí? Sin la tradición no se sabría qué día es Shabbat, Misajín. La tradición de Israel y judía muestra que el día es, en este caso tenemos que regirnos por la tradición para poder cumplir la escritura. Misajín, Shabbat para Hashem tu Elohim. El Shabbat es para dedicarse al Todopoderoso, no para otra cosa, así que tenga mucho cuidado. Porque dice, no harás en él obra alguna. La palabra hebrea que ha sido traducida como obra es melajá. Melajá, que significa obra, significa tarea, significa oficio, significa fabricación. La primera vez que aparece es en Bereshit 2, verso 2 y verso 3, donde habla de la obra de la creación. Melajá. Tiene que ver con trabajo creativo, productivo y todo lo que interviene en la creación. La obra de la construcción del Mishkan es llamada Melajá, por eso dejaron de seguir con la tarea del Mishkan para dedicarse al Shabbat. Vamos con la quinta palabra, Misajín. Capítulo 20, verso 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que Hashem tu Elohim te da. Honra a tu padre y a tu madre. Usted y yo, ¿estamos bien con nuestros padres? ¿Lo ha saludado hoy? ¿Le ha dado un abrazo? ¿Le ha dicho te amo, papá? Gracias, mamá, por darme la vida, por conocer la palabra, por todo lo que experimento hoy directamente con el Boreolán. Gracias a ustedes que fueron las vasijas para yo poder conocer y ponerme a cuentas con el Boreolán para hacer mi ticún personal y mi ticún olán. Gracias, papá. Gracias, mamá. Misajín, el mandamiento de honrar a los padres está entre las 5 primeras palabras que tienen que ver con la relación con el Todopoderoso y la relación con los padres. Es un reflejo de nuestra relación con el Boreolán. El que no honra a sus padres no puede honrar al Boreolán. El que honra a sus padres honra al Todopoderoso. Recuerden, misajín, las 5 primeras palabras están resumidas en el mandamiento de amar al Boreolán con todo el lef, con todo el corazón, mente, conciencia, fuerzas, todo nuestro ser. Eso está en Devarim 6:5, Mateo 22:37 al 38. Las 5 últimas están resumidas en el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, misajín. También lo puede encontrar en Vaikra, Levítico 19:18 y Mateo 22:39 al 40. Así que medite si está bien delante de los ojos de Adonai. Esta palabra, misajín, capítulo 20, verso 13 de Shemot, dice, no mates. Aquí no se trata de la ejecución de un juicio divino sobre una persona que ha sido condenada a muerte, sino de un asesinato. El que mata a un ser humano que ha sido criado a imagen de Elohim es como si matara a Elohim mismo. El castigo por un asesinato es la pena capital, como está en Vaikra, Levítico 24:17. La séptima palabra es no adulteres, Shemot 20, verso 14. Se trata de ser infiel en el pacto matrimonial mediante una relación sexual con una tercera persona. En Ezequiel 16:32, con ese acto se quiebra el pacto. Eso pasó con Israel y el Boreolán, con el becerro de oro, ¿se acuerdan?
Misajín, el castigo por adulterio es la pena capital. Vaikra 20, verso 10. La octava palabra está en Shemó 20, verso 15, cuando dice no hurtes. Aquí Misajín se interpreta como una prohibición para secuestrar una persona, ya que en Vaikra 19:11 aparece otro mandamiento que prohíbe el hurto en relación con los bienes materiales. El castigo también por secuestro es la pena capital. Esto está en Shemó 21, verso 16. La novena palabra, misajín, que está en Shemó 20, verso 16, dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. En primer lugar, se refiere a no testificar falsamente contra una persona en un tribunal, pero también implica no decir cosas contra el prójimo a otras personas, o sea, la shonará, y en general no mentir. Una de las formas más graves de dar falso testimonio es cuando una persona dice algo en el nombre del Todopoderoso, que él no ha hablado. Ese delito merece la pena capital, como está en Devarim 18:20. El falso testimonio conduce a la destrucción de la sociedad, causa que los inocentes sean castigados por algo que no hicieron. También permite que se cometan robos, asesinatos y opresiones para luego escapar del castigo. El que testifica falsamente trae destrucción al mundo. Y en vez de hacer su tikkun olam, está acumulando ira para el día de la ira. Así que medite en estas palabras. Hablemos de la décima palabra. Shemó capítulo 20, verso 17 dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Misajín, misjaverín, la codicia es querer algo que sea del otro. Está prohibido hacer cualquier intento para obtener algo que pertenece a otro cuando uno mismo desea poseerlo. Está prohibido convencer a alguien a vender algo que no deseaba vender por medio de presión, incluso si se dé el pago total. El deseo de tener las cosas de otros puede llevar a la violencia y lo que es peor, al asesinato, como puede mirar en Primera de Reyes 21. Así que elevemos nuestra conciencia y para todos aquellos que han escuchado estas palabras, por favor, yo le recomiendo que cambie su chip, cambie su manera de pensar y escuche la voz del Boreolán. No ande escuchando la voz de su prójimo ahí a lo cortito que le dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, como si fuera un buffet. La Kadosh Torah, todo el Tanaj, desde Bereshí hasta Gizgalú, no es un buffet. Es la Kadosh Tanaj, la palabra que da vida. Así que continuamos. Capítulo 20, verso 18 dice, todo el pueblo veía las voces y las llamas, el sonido del corno y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Se mantuvieron a distancia. Misajín, estas manifestaciones son muy similares a las que ocurrieron en Hechos 2, cuando fue entregado la Ruach HaKodesh a la novia. Recuerden que eran hebreos los que estaban ahí y hablaban en diferentes idiomas, pero estaban en Israel.
El texto hebreo dice que vieron las voces y las llamas. En Hechos 12 habla de que vinieron llamas de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en diferentes lenguas. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con aquel que dice que tiene el don de lenguas, que usted no entiende ni papa, no entiende nada. Él debe de guardar silencio y si tiene esas lenguas que hable directamente a Elohim. Y si realmente son verdaderas, debe de haber alguien que interprete. Alguien que no conozca a esta persona, porque si es alguien que conoce a esta persona y fue a la misma escuela, los dos están cortados con la misma tijera. Así que mediten eso y investigue por el bien de su Neshama. Capítulo 20, verso 26 dice, no subas por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. ¿Cómo están las catedrales? ¿Tiene gradas? ¿Tiene escalones? Por eso los curas traen una sotana, ¿verdad? Y debajo traen su pantalón. ¿Sí? Porque suben gradas, algo que está prohibido. Aquí no se refiere a la desnudez del miembro del hombre, puesto que los sacerdotes llevaban calzoncillos de lino, en Shemó 28:42, sino de la desnudez de las piernas. Por respecto al altar no se puede mostrar las piernas desnudas. ¿Cómo va usted a la quejilá, a la sinagoga, a la iglesia, etcétera? ¿Qué va enseñando? ¿O va poniendo piedra de tropiezo a los hombres si es mujer? Si para los hombres es delicado, ¿qué será para una mujer? Misajín, cuando más respeto no debemos mostrar a las personas y no exponer nuestros cuerpos ante ellas. Esto también nos enseña la importancia de cubrir nuestro cuerpo cuando estamos sirviendo al Boreolán, en la abodá, en el servicio. Misajín, en esta parasha se encuentran los mandamientos números 25, desde el 25 hasta el 41, de los 613 preceptos. Son estos, mire, desde el número 25 al 41. Precepto de creer en la existencia de Elohim. Eso está en el capítulo 20, verso 2. Prohibición de creer en otra deidad fuera de Elohim. Esto está en Shemó, Éxodo 20, verso 3. Prohibición de hacer efigies talladas, o sea, estatuas. Esto está en Shemó, Éxodo 20, verso 4. Prohibición de postrarse ante un ídolo. Esto está en Éxodo, Shemó, capítulo 20, verso 5. Prohibición de servir a un ídolo según el modo usual en que se les sirve. Esto está en Shemó, capítulo 20, verso 5. Prohibición de jurar en vano. Esto está en Shemó, capítulo 20, verso 7. También precepto de consagrar el Shabbat con palabras. Esto está en Shemó, capítulo 20, verso 8. Prohibición de hacer labores en Shabbat. Esto está en Shemó, capítulo 20, verso 10. Precepto de honrar al padre y a la madre. Esto está en Éxodo 20, verso 12. Prohibición de matar a un ser humano. Esto está en Éxodo 20, verso 13. Prohibición de cometer adulterio. Esto está en Éxodo 20, verso 14. Prohibición de secuestrar a un ser humano. Esto está en Éxodo 20, verso 15. Prohibición de dar falso testimonio. Esto está en Éxodo 20, verso 16. Prohibición de codiciar lo que pertenece a otra persona. Esto está en Éxodo 20, verso 17.
Prohibición de hacer figuras, incluso para ornamentar. Esto está en Éxodo 20, verso 23. Prohibición de construir un altar de piedra con instrumentos de metal. Esto está en Éxodo 20, verso 25. Y por último, prohibición de ascender en gradas al altar. Esto está en Éxodo 20, verso 26. Pues hasta aquí quedó la porción, mis amados Sajín, de esta parashá, la parashá de Yitro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch eres tú, Adón, donador de la Torah. Mis amados Sajín, yo le agradezco al Todopoderoso por la vida suya, por la vida de su familia. Le agradezco al Todopoderoso porque le puso en su corazón escucharme hasta el final, por estar acompañándome en la lectura de esta parashá de Yitro. Yo le deseo que viva bien, coma bien y vista bien, que sea cabeza y no cola, que trabaje poco y gane mucho, que preste y no pida prestado. Amén. No olvide suscribirse, activar la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta esta porción con sus seres queridos, para que así usted también se convierta en una atalaya de Yud Hei Bahei. Todo lo bueno, misajín. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan. Shalom Urajo. Lejitrao. Hasta la próxima.